En un principio no era Ríos Vivos, éramos básicamente un montón de mujeres por ahí, dando vueltas y conversando, tomando tinto, tomando aguardiente y fumando cigarrillo. Eso era lo que hacíamos. Y diciendo pues que este mundo está muy mal, que había aumentado la prostitución, que había muchos problemas, que los maridos se estaban perdiendo, que no sabíamos para dónde se estaban yendo, que necesitábamos entre todas ir a buscarlos, y era que había habido que habían creado un puteadero o un prostíbulo en el Valle de Toledo, que es un corregimiento del municipio de Toledo, que pasó de tener 100 habitantes a 2000 habitantes, porque llegaron un montón de obreros, y ahí nos empezamos a ver como qué era esto de la hidroeléctrica. Entonces un montón de mujeres por ahí diciendo como, oiga, aquí hay un problema, aquí esto está pasando algo grave y necesitamos saber si esas mujeres que llegaron pues se cuidan o no, se enferman o no, y qué está pasando con el problema social. Y después de eso, en esa misma época, hubo un boom en Medellín que iban a acabar a EPM, que había un problema con EPM, que había que salvar a EPM, y bueno, todo un montón de sociedad en Medellín. Yo estaba ya trabajando, entonces me convocan a una serie de reuniones por ser de Ituango y por haber trabajado en la universidad, haber hecho investigaciones sobre el conflicto armado, que siempre ha sido mi angustia, mi preocupación por mi propia vida, pero la vida de mi familia, pero la vida de Ituango, pero la vida del todo el Cañón, como tratando de encontrar respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa tantas cosas y tantas y tantas y tantas y más? Entonces, un profesor me llama, me dice, Isa, por allá están debatiendo sobre su pueblo, vaya usted por allá. Y yo, pero pues yo no sabía como de qué o qué era lo que estaba pasando. Y ahí es donde me entero de Hidroituango, o sea, porque Hidroituango no aparecía como en el panorama, sobre todo en esa época que había una situación muy difícil, muy complicada, y empiezo a entender realmente la relación entre el conflicto armado y empiezo a buscar los patrones, los hitos históricos del megaproyecto, y coincidían con los hitos históricos del conflicto armado y coincidían con las masacres, y empiezo como a entender realmente la situación y a decirle a la gente que nos teníamos que organizar. Entonces esos tintos, ese cigarrillo y ese aguardiente pasaron a ser asociaciones de pescadores, de barqueros, de mujeres, de jóvenes, y empezamos a articularnos como comunidades afectadas por Hidroituango. Ahí no había todavía Ríos Vivos, había una serie de comunidades afectadas por Hidroituango que explota cuando empiezan a desalojar a la gente, que mucha gente se enteró de Hidroituango, ya no solo por el escándalo en Medellín. Yo lo único que fui a ese espacio de supuesto debate académico, que era donde se tomaban las decisiones y la inteligencia iba a decidir sobre los territorios. Yo lo único que digo es lo mismo que nos han hecho siempre, es que desde aquí deciden sobre el territorio rural, y yo no voy a participar de eso si no hay un foro como estos en mi municipio, con la gente en Sabana Larga, en Toledo, en los demás municipios. Entonces todos esos supuestos alternativos que estaban en Medellín defendiendo a EPM me dijeron, no, por allá no vamos porque es muy peligroso, eso hay que conversarlos aquí en la ciudad. Entonces yo dije, no, eso hay que conversarlos allá. Y empiezo a generar foros, debates, espacios en los municipios, y empiezo a promover eso. Entonces ahí todavía no era la idea de los ríos libres, no, era una idea de qué está pasando, y entendamos qué está pasando y organicémonos porque esto va a ser muy grave, y porque aquí hay que descubrir qué es esto, y porque llegó el ESMAD de un momento a otro, llegó a sacar a la gente, y nosotros nunca lo habíamos visto. O sea, en el territorio solo se había visto ejército en la zona rural. Bueno, legales, y policía en la zona urbana, pero ESMAD era como un robot, o sea, era una cosa que la había visto yo en la universidad, pero en mi territorio no, nunca, eso no se había visto. Eso fue como, la llegada del proyecto es el helicóptero y el ESMAD, eso es como el símbolo de la llegada del progreso. El helicóptero ya que no iba a bombardear, sino que iba a sacar a la gente.
Entonces el helicóptero ha ido a dos cosas, a bombardear el territorio y a sacar a la gente para que llegue el desarrollo. Y el ESMAD, que llegó a gasear, a atropellar, a tirarle a la gente las pertenencias al río, a quemar los ranchos, a hacer cosas terribles, igual que los paramilitares. El primer desalojo fue en el año 2010, en el municipio de Ituango. Es porque la gente le estaba estorbando, que necesitaban pasar por ahí para entrar a lo que hoy es todos los campamentos principales de EPM. Mientras tanto, nosotros ya nos estábamos reuniendo en Cuní, Itacuí, que es otro de los primeros campamentos. Y ya nosotros estábamos haciendo reuniones ahí porque era una finca bellísima, con unos vallados, y nos gustaba mucho estar ahí, pues porque era una finca de los indígenas y que tenía mucha historia. Pero ellos la tumbaron completamente, la destruyeron. Entonces, ya nosotros estábamos ahí reunidos con gente de varias partes y ocurre el primer desalojo de Ituango y fue aterrador. O sea, no hubo orden, no se sabía nada, simplemente se van de aquí. ¿Por qué? Porque llegó Hidroituango, porque llegó el progreso y punto. Y cómo se van para dónde o qué, no, se tienen que ir. No hubo socialización, no hubo nada. Hicieron una audiencia pública, pero a ver, nos han sacado, nos han restregado esa audiencia pública como... Confirmaron 100 personas, asistieron como 70. Se hizo en Liborina, 70, la población del Cañón, de los municipios que ellos dicen afectados porque nunca nos quisieron aceptar que eran 19, no, que ellos decían que 12. Nosotros decíamos todos aguas abajo, nunca nos quisieron aceptar, porque fueron a decirnos, por allá no va a pasar nada. Bueno, no va a pasar nada. Y la población son 180.000 habitantes. ¿Cómo nos van a decir una audiencia de 70 personas? Y además en Liborina, y en ese momento histórico, los de Ituango no podíamos ir allá, porque eso era una zona paramilitar. Y a nosotros nos declararon, nos ubicaron en una zona guerrillera. No podíamos, no se puede ir, sencillamente porque así son las fronteras del conflicto. Entonces ellos decidieron hacer la audiencia en Liborina y nosotros les preguntamos, eso se hace con animadversión. O sea, usted no puede venir a un territorio y desconocer que tenía que hacer una audiencia en Occidente, otra en Norte, otra en Bajo Cauca, como mínimo si quería realmente que la gente participara, escuchara, se informara, preguntara. Eso nunca sucedió. La Procuraduría se los dijo en esa época, hagan mínimo 3 audiencias. La ANLA no existía en esa época, existía el Ministerio de Ambiente. Dijo, no, se hace una y se hace en Liborina y a nadie se le informa. La mayoría de las personas nunca se enteró de la famosa audiencia. ¿Se enteraron quiénes? Los propietarios de los terrenos, los propietarios de las grandes extensiones de tierra que no viven en el territorio, que no son los poseedores de buena fe, que no conocen el territorio y que generalmente están en otro lado, que son testaferros y que hay un problema enorme con la tierra en Colombia, que mi territorio no está exento de eso, que no hay titulación de la propiedad y que hay una situación muy grave con la tierra, con la tenencia de la tierra. Y eso lo aprovecharon ellos, sin olvidar que eso todos eran territorios colectivos, eso no eran territorios ni propiedad privada, y de un momento a otro se transformó. O sea, en 1837 eso era territorio colectivo, hasta 1911 todavía identificábamos territorio colectivo. Todo ese cañón. Pasó algo en la historia de este país que lo que era colectivo empezó a ser solo de algunos pocos y los que eran legítimos dueños, nuestros ancestros, desaparecieron. Desaparecieron en un montón de situaciones irregulares, pero hay un pedazo de la historia que no cuadra en el tema de la tenencia de la tierra, que no. Y eso les sirve porque entonces, claro, hay muy pocos propietarios, es muy fácil negociar y se negocia desde la ciudad, no hay que ir allá y negocio con el gran capitalista y no negocio con un montón de campesinos. Y cuando había que negociar con los campesinos, pues entonces no, está el manual de valores unitario, que su tierra vale esto y punto, y si no quiere se la consigno. Y ya, en el que el juez es la misma empresa, es juez y parte, porque ellos mismos pueden expropiar. O sea, es una cosa completamente absurda esa, la manera como se entiende la utilidad pública.
Y nosotros decíamos, lo primero que hay que debatir en este país es qué se entiende por lo útil públicamente. Porque ¿qué se entiende para todos? Porque con ese cuentico expropiaron a la gente, sacaron del territorio, llegó el ESMAD y con ese mismo cuentico nos tienen la minería, nos tienen todo, que porque es para beneficio para todos, a ver quién se beneficia. A ver, pero ese es el problema hoy de las represas, es tan de utilidad pública que hoy nos dijeron, nos confirmó la ANLA, que ellos no aprobaron los estudios, que porque no se necesita ni siquiera aprobarlos. Y yo, pero ¿cómo así? ¿Y entonces quién? No, eso es para los recursos no renovables. Como este es renovable, la cadena montañosa que se está viniendo abajo, que se hayan tocado 8 fallas geológicas y 4 estén activas, ¿eso es renovable? No, es que usted no sabe de eso. No, sí, tiene toda la razón, yo no sé de eso, yo soy socióloga, yo no estudié geología, pero yo conozco ese territorio, que me lo han dado más que ustedes que están aquí, y más lo conocen los compañeros que viven ahí. Pero ahí hay una discusión prácticamente insalvable del poderío de la ciencia, es el otro pilar en el que ellos están. Nos dijeron, no, es que nosotros somos los que sabemos y ustedes no saben. Entonces déjenos hacer las cosas a los que sabemos. Ustedes no opinen, incluso nos sacaban de las reuniones cuando llegábamos, nos sacaban, no es que los de Ríos Vivos no entran a estas reuniones, todo el tiempo nos discriminaron. ¿Por qué? Porque decidimos tomar una postura crítica y hacer preguntas. Y nos sacaban, nos decían, no, usted no puede preguntar. Y así hemos estado, pero consulta no hubo, mucho menos real información. Nos llevaban los mamotretos, bueno, ¿quiere informarse? Mire. Decía, no sean descarados. El 80% de la población es analfabeta o analfabeta potencial. Ustedes saben esos datos. Ustedes no vengan a humillar a la gente aquí, a decir que hicimos una socialización y que la única manera de hacer preguntas es por escrito. No hagan eso, porque eso es humillar. Eso no es ningún proceso participativo. Entonces, no, que uno es muy grosero, ustedes tienen los datos, pero los ponen en función de lo que a ellos les sirve. No, nadie preguntó, pues ¿cómo iban a preguntar? No se puede. Eso es ser miserable, sencillamente, porque eso no tiene justificación. Nosotros lo primero que pedimos, no exijan que se hagan preguntas por escrito. O sea, uno con ese dato de la población les deberían prohibir. Además hay un derecho a la asistencia letrada. ¿Usted dónde sacó ese derecho? Bueno, yo no me invento los derechos, no, pero ese derecho no les servía a ellos, no les era funcional. No, definitivamente no. Primero porque estamos en una condición emocional que no nos permite hacer eso. O sea, nosotros no podemos recibir información del victimario, así lo dice la gente. O sea, EPM es una empresa criminal, eso es lo que es. Es una empresa que ha hecho un daño tremendo, pero no solo a Colombia, que a uno sí le da pena ajena ir a ver a Panamá, las represas que construyó en Panamá, y a uno sí le da pena decir, no, ay, usted es de Antioquia, de allá es esta empresa. Qué pena eso. No, eso no es Antioquia. Los antioqueños no somos así. Los paisas son así, pero los antioqueños no. A los que les metieron en su cabeza un hito fundacional de hacha, de tumbar todo el bosque, esas cosas no son del antioqueño. Antioquia surge en el cañón y surge con el barequero ancestral, 2400 años en los hallazgos arqueológicos. Eso es lo que quieren desconocer. O sea, eso se va a borrar. Lo que inundaron fue una cultura ancestral, una técnica que le pedimos al Ministerio de Cultura. ¿Hace cuántos años? Eso fue una pelea como de hace 5 años con el Ministerio de Cultura. Entonces decíamos, es que el Ministerio de Cultura es el que tendría que hablar aquí, no el de Ambiente, por una razón, porque la relación nuestra con nuestro entorno, con el hábitat que nos rodea, es una relación cultural. Y entonces, primero se tiene que entender esa cultura y después ese hábitat para que se comprenda esa relación. Y el Ministerio de Cultura, cuando le solicitamos
que se declarara el Barequeo en el cañón del río Cauca como patrimonio cultural inmaterial de la nación, y hicimos con unas amigas y con unos amigos antropólogos y arqueólogos todo un estudio y presentamos un documento. Nos dijeron, sí, efectivamente es una manifestación inmaterial, cumple con todos los requisitos, pero nosotros somos un ministerio así chiquito que no vamos a pelear con el Ministerio de Minas, que es grande. No solo no llega la información, sino que no quieren que llegue. Porque es que si llega y ya hay un mínimo nivel organizativo, un máximo nivel de inconformismo, un máximo nivel de descontento popular, más el componente de la información, es la gotica con la que juegan todo el tiempo, sencillamente hay una revuelta popular. Eso es lo que pasa. Eso es lo que está pasando además. Porque cuando hay también ausencia premeditada de la información, pues la gente no es boba, sabe que hay algo está pasando. La última protesta, que no salió por ninguna parte, que se hizo en los llanos de Cuiabá, la gente subió desde Caucasia, eso es muy lejos, y los comerciantes y la gente muy molesta porque cerraron la vía para la costa. Entonces la explicación eran los derrumbes y que no estaban asociados a Hidroituango, que no sé qué, bueno, que la vía, pero es que eso nos ha sucedido, o sea, ese derrumbe más la vía, eso ha pasado hace años, cada rato viene, pero nunca habían desconectado de esa manera tan abrumadora el Bajo Cauca. Tanto tiempo, no, eso no había pasado. Entonces también uno empieza a decir, ve qué tan raro, la gente inconforme, la comida, molesta con esos albergues, molesta por la situación, que no hay pescado, que el río, la soledad del puerto. Es que el puerto, precisamente como un puerto, eso tenía una dinámica, la bulla, la rumba, la cosa, bajaban los campesinos, había compras, o sea, el puerto siempre fue una alegría a pesar de la violencia, pero es un sitio de baile, de encuentro, el casco urbano de Puerto Valdivia. Y verlo así un domingo es una desolación impresionante. Ver que la gente no está, que los animales están muriendo de hambre. O sea, esa desolación, ese dolor. ¿Qué decimos nosotros? Bloquearon la vía para que no se supiera esto, para que la gente no pasara por aquí y viera el dolor, para que nosotros no saliéramos a bloquear la vía. Para eso interrumpen el paso, para que la gente no salga a manifestarse. ¿Usted qué va a salir a manifestarse si por ahí no pasa nadie? O sea, ¿quién le va a manifestar? Si cuando uno sale a la calle es para que el otro lo vea y le ayude a hacer bulla y vea que hay un problema el berraco, pero si entonces, ¿para qué vamos a hacer esas protestas por allá en esa soledad? Es que no se veía un carro de Valdivia a Tarazá que fui, no vi un carro, eso yo nunca lo había visto. O sea, en esa vía, que es una vía principal, es una arteria del país. Entonces, eso es lo que está, como no había gente por allá, la gente se vino a protestar arriba, a los llanos, que esa vía sí está abierta para Ituango, para toda la gente que está pasando para Ituango, y para Yarumal, que es prácticamente una ciudad intermedia. Entonces, ahí hay mucho flujo de vehículos, entonces la gente dijo, no puedo protestar abajo, entonces me subo y protesto arriba. Eso fue lo que nosotros, ahí entendimos el sentido de decir, no, es que no se puede pasar por la vía. Ve qué tan raro y justo en este momento. No nos dejan ni siquiera manifestar. Ahí se va sintiendo el pulso de la inconformidad, del sentir popular, del dolor. Y eso está ocurriendo en muchos otros municipios. O sea, la gente hoy no se ha movilizado, no ha protestado con la suficiente fuerza, es por el terror que vivimos. Porque hay 70 familias en Ituango desplazadas, por los líderes que nos asesinan todos los días. Por eso. Entonces a este pueblo siempre nos han manejado de la misma manera. Si eso no pasara, la gente estaría toda en las calles, porque es que uno no aguanta ese albergue así. La gente no sale a protestar, es porque ahí hay de todos los colores,
habidos y por haber de actores armados. Además de la fuerza pública, además de la vigilancia privada, que nadie la vigila, que nadie vigila la vigilancia privada, porque es que en este país hay armas por todas partes. En Yarumal venden armas, en todas partes venden armas, todo el mundo sabe. ¿Por qué yo, una ciudadana común y corriente, sé en cuánto están vendiendo armas en esos pueblos? ¿Por qué lo conozco? Toda la policía lo sabe, el ejército lo sabe, no pasa nada. ¿Por qué yo sé que están vendiendo granadas a 120.000 pesos? ¿Por qué yo sé que están vendiendo fusiles? ¿Por qué yo sé eso? Pues porque es un asunto común y silvestre y nadie hace nada. ¿Por qué? Porque la violencia siempre va a beneficiar a los actores de poder. Así se ve entre los actores populares. Por eso es que el movimiento surge como movimiento pacifista. Porque si no, con ese montón de violencia, nosotros no podemos creativamente comunicar ese dolor, sacarlo de alguna manera, expresar el inconformismo y hacer transformaciones. En medio de la violencia no se puede, no se puede. Ahí estamos. Esa es la mejor manifestación. Si no, la gente estaría diciendo otra cosa, haciendo otra cosa. Nosotros en medio de la violencia lo que hemos hecho como movimiento es tomar aire, aguantar un poquito y decir este taco que tenemos aquí a pesar del miedo. Porque es que también hay un límite para la indignación humana y a ese límite también estamos llegando allá, que eso además es un límite peligrosísimo, es cuando pierdas el miedo. Y a eso puede llegar Colombia. Colombia puede llegar a perder el miedo. Yo nunca lo había visto con la claridad como lo vi en el año 2012, una protesta gigante que hicimos en el Valle de Toledo, bloqueamos toda la obra, felizmente, porque lo que queríamos decir es esas retroexcavadoras, esos bulldozers, esos taladros gigantescos que vienen de los suecos, que aquí se las dan de que son muy de derechos humanos y se la pasan es vendiendo maquinaria. Eso es tan destructivo como un fusil, eso también son armas. Esas son armas en contra de los animales, en contra de la montaña, en contra de la naturaleza. Y esas armas, ¿por qué no nos las identifican claramente? Porque nos dicen que no, que las armas son las pistolas. No, señores, esas armas también son de destrucción y de destrucción masiva, porque nos destruyen la posibilidad de que haya futuro. Eso es lo que están haciendo esas armas. Entonces nosotros hicimos una protesta en el Valle de Toledo, en el año 2012, llegó mucha gente y nosotros no sabíamos hacer protestas, porque por allá pues no se habían hecho protestas nunca, la verdad. Eso no había como un referente de cómo se hacía. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Conformamos ahí un campamento, llevamos unas carpas, unos plásticos y nos hicimos en la vía. Yo llegué con 2 campesinos. Dijimos, no, de pronto alguien nos apoya y si nadie nos apoya, pues nos vamos. Y esa fue digamos, así surgió, porque es un movimiento muy espontáneo y eso también, digamos, ha hecho que permanezcamos en el tiempo. Ahí no hay nada planeado, como que no, yo programé que íbamos a hacer así. No es así, eso no es cierto. Como usted cómo planeó y cómo, no funciona así, ¿no? Lo conversamos tomando tinto, no, vámonos para allá, como así que esas máquinas, mire lo que están haciendo. Nos sentamos ahí y empezó a llegar gente empezó a bajar, gente de las montañas, empezó a llegar gente de San Andrés, gente de Ituango, gente de Toledo, gente de Briceño. Y cuando menos pensamos éramos 1000 personas. Éramos mucha gente. Y estábamos organizados ya por municipios y cada uno tenía su fogón y cada uno, bueno, y entonces ¿qué vamos a hacer y qué vamos a pedir y esto qué, cómo? Y nosotros pues tratando de hacer asambleas y entre todos, no, pero así no es, pero es que una mujer no sabe, que usted no puede ser líder, tiene que ser un hombre, y uno ahí defendiéndose. Entonces me junté con otras mujeres y no señores, a ver, respeten, y entonces no sé qué, y bueno, y así surge realmente el movimiento, de una manera muy espontánea. Pero en esa primera gran movilización de bloqueo de todas las obras de Hidroituango, estábamos en ese campamento, el ejército llegó y empezó a disparar hacia las montañas. Empezó a disparar a todas las montañas y nosotros sabíamos perfectamente, así como ellos, que ahí estaba la guerrilla. Sabíamos perfectamente los 4 frentes que han habido ahí y que en esa zona estaba un frente guerrillero. Entonces cuando yo vi eso, yo dije, no, esto es lo que quieren hacer parecer, es que los otros respondan y esto va a ser una masacre de la guerrilla. Nosotros tenemos que salir corriendo de aquí, tenemos que hacer algo. Y empiezo con el megáfono a sacarlos
a ellos, a decir, y entonces las compañeras empiezan a ayudarme, bueno, sálgase de acá, salgas del ejército, pero ¿cómo sacamos nosotros las personas armadas y disparando? O sea, si los empujamos, de pronto esa arma se les mueve, ¿y qué hacemos? O sea, una situación muy angustiante. Cuando empezamos a decirle, vámonos para la iglesia, 2 personas me dicen, Isa, no, nosotros ya no tenemos miedo. Yo ahí sentí el mayor terror de mi vida, y he sentido mucho miedo en muchas ocasiones, cuando estaba pequeñita, los bombardeos, todo eso, pero ahí que la gente no tenga miedo, que no se quiera cuidar, que no quiera salvar su vida, es el peor miedo que yo he sentido. Isa, es que no están respondiendo, es que escuche, van balas en un solo sentido. Yo sé, pero en cualquier momento pueden responder. No, nosotros ya no tenemos miedo. Eso es terrible, y lo he visto en el Cauca con indígenas con su machete enfrentándose a gente armada. O estás ahí o eres completamente indigno, no mereces vivir. O sea, no te puedes acostar contigo mismo. Eso es lo que pasa realmente. Eso es una situación socialmente súper crítica. Y a eso están llegando los indígenas, los campesinos. Se les está acorralando. Y en todas las guerras del mundo, cuando se acorrala un ejército, pasan cosas terribles. Cuando usted está acorralado, usted está dispuesto a hacer cualquier cosa. Está dispuesto a hacer cualquier cosa. Y ese fue el pedacito que a ellos les falló. Porque en sus estudios, en la licencia ambiental de Hidroituango, aparecía, no, es que haya habido tanta violencia, que allá no hay líderes representativos, allá no hay gente organizada, no hay ninguna manera de que la gente se organice y se oponga. Eso está ahí en sus estudios. Entonces el estudio ambiental dice, el estudio de impacto ambiental establece los 27 impactos de Hidroituango. 24 negativos y 3 positivos. Dentro de los 3 positivos, 1, generación de empleo, 2, que se aumenten las finanzas de los municipios, y 3, fortalecimiento organizativo. Entonces el tercero está calificado como bajo porque no quedan organizaciones, porque la mayoría de los líderes han sido asesinados, porque no hay procesos organizativos fuertes. O sea, se benefician, ahí fue donde entendí, se benefician de nuestro dolor y de nuestro sufrimiento. Eso es lo que hacen. Utilizan el dolor y el sufrimiento de la gente en su beneficio económico. ¿Por qué? Porque ellos mismos lo están caracterizando. ¿Por qué? Porque decían en los ¿cómo le llaman ustedes? En la publicidad, estas cosas que sacan muy elegantes para vender un producto. Y entonces ahí aparece todo muy elegante. Ahí decía, los datos que te contaba ahora, una foto muy bella porque nuestro cañón es precioso, o era, no, sigue siendo. Una foto y decía, el kilovatio hora, nunca se me olvida, lo vi en el año 2008, kilovatio hora más barato de Latinoamérica. Razón, no hay gente. Y entonces nosotros, ¿qué somos? O sea, si no hay gente, entonces la gente, ¿qué es? Desaparecer a la gente. El hecho de que no exista. Hoy dicen, y se lo dijeron a la compañera Estela recientemente, que es que allá no había gente. Y Estela, entonces, ¿yo qué soy? Si allá no hay gente. Entonces, el primer objetivo, recuerdo, que nos trazamos es el demostrar que existimos. Nos decían, pero es que eso es una locura. No, es que nosotros primero tenemos que decir sí existimos, porque si nosotros no existimos, nos eliminan. Así de sencillo. Y ellos ya nos habían eliminado en su brochut, sí. Ya nos habían eliminado, o sea, ya ahí no existíamos, y por eso era el kilovatio hora más barato. No existe. Entonces, uno que tiene que luchar cuando te dicen en la cara, no existes, es luchar por existir, por el derecho a existir. Y esa es la primera lucha que da el movimiento. Aquí estamos, somos sobrevivientes de la guerra. Y ustedes se benefician de ese dolor, de ese sufrimiento y del hecho de que la mayoría de la gente no esté. No, no sé. ¿Qué hacen? Yo no sé. Ya no toca morir de esa manera.
No vive para morir. Da igual ya. Y eso es una muerte pues de un compañero que uno lo estima y que lo ha visto desde mucho tiempo, pues de adulto, pero ya es muy normal. Una muerte por ahí abajo es como ver un animal muerto. Una muerte por ahí es como... Y van 2 o 3 personas al velorio es mucho. La familia es la que se queda acompañando a Antonio toda la noche, que ya es normal. Dijo que allá no mandaba el gobernador. Eso fue súper loco. O sea, nosotros, ¿qué nos dijeron? Nos dijeron, además, pero hoy no quisimos sacar ese pedacito ahí. Nos quedó pendiente, no se les vaya a olvidar la próxima vez. Gracias. Pues lo que pasó con el gobernador. A nosotros nos dicen hoy, nos explican la norma, que porque es que no la entendíamos. Eso es el problema. Cuando uno quiere decir algo, el problema es que no entiende. Nosotros hicimos una protesta, iba a llegar el gobernador a Valdivia, y nosotros llevábamos protestando 6 días seguidos en frente del PMU, que nos dejaran entrar y nos dijeran, nos dieran respuesta a las preguntas vitales que tenemos. ¿Se quitó la amenaza con esto? No, ¿se va a venir o no? ¿Cuándo? Mejor dicho, ¿para dónde nos vamos o qué hacemos? Y la comida, ¿por qué el huevo no lo fritan, sino que es con agua? Así no nos gusta. ¿Cuándo van a dar la arepa? No nos den pan, que eso es de gente de Bogotá. Así dijimos hoy, hoy entendimos. ¿Cuándo es que van a llegar con las arepas? Bueno, ese tipo de cosas. Nosotros íbamos a decir eso en el PMU y íbamos a decir, bueno, ¿y los frijoles qué pasa? Pues que como cosas que son importantes para la vida. Y nos dijeron que no, que eso era un espacio técnico, absolutamente técnico, y que nosotros no teníamos nada que hacer ahí. Hoy nos lo repitieron. No, eso es un espacio técnico. Entonces yo dije, venga, explíqueme qué es técnico. No, ya usted va a poner aquí, no sé qué. No, es que yo sé que es técnico, usted no me puede decir eso. ¿Cómo así que es un espacio técnico? ¿Qué es la técnica? Nosotros tenemos técnica, claro, solo para organizarnos hay una técnica, hay una manera de hacerlo, hay una experticia incluso, que no la tiene usted tiene otra y usted tiene otra. Y hacemos cruces y generamos un conocimiento. Hacemos contrastación, pero usted no me puede venir a decir que simplemente por eso. Y les decíamos, no, tenemos unas cosas que decir, ¿quién nos va a escuchar? ¿Quién nos va a escuchar? Entonces, nosotros no sabíamos que iba a ir el gobernador, sino que estábamos ahí como todos los días, puntuales a las 7 de la mañana, a ver, ¿nos iban a atender o qué? ¿O los cansábamos de gritar o qué íbamos a hacer? Cuando ese día sí todo estaba cercado, militarizado, pues, ¿pero qué pasó? Pues no, es que ustedes sabían que venía el gobernador. No, nosotros no sabíamos. ¿Y qué pasa si viene el gobernador? Que haga el favor y nos reciba. Pues nosotros necesitamos hablar con él. No, que no sé qué, y que bueno, sí, pero si habla solo uno, no todos. Y entonces nos dimos cuenta que nos iban a hacer la jugada. Nos dimos cuenta por los periodistas. De un momento estábamos ahí los periodistas, los que estábamos protestando, adentro los de la gestión del riesgo, de aparto. Cuando de un momento a otro vemos que los periodistas, alguien vino y les dijo no sé qué al oído y me los pillé yo por allá, vámonos detrás. Y arrancamos detrás de los periodistas. Y los periodistas se vinieron y corrían por otra cuadra y no, claro, ellos iban por donde sí estaba el gobernador. Entonces, cuando llegamos donde el gobernador, nos cerraron la puerta. Que Ríos Vivos no puede entrar, que no sé qué. Y bueno, empujamos la puerta, entramos, y en ese debate, el gobernador, es que queremos entrar al PMU. O sea, ¿cuál es el problema, gobernador? No, lo que pasa es que ustedes son muchos, no sé qué, elijan 2 personas. Sí, claro, ya mismo. Ah, bueno, listo, entonces van a entrar. Quedamos en esa y quedamos en que se reunía él con los líderes de Ríos Vivos al lunes siguiente, eso fue un viernes. Hace ya un mes y pedazo, yo no me acuerdo, un poco de tiempo. Y cuando fuimos, sí, vayan entonces al PMU y eligen los 2 líderes. Cuando fuimos allá, no, es que aquí no manda el gobernador. Hoy nos dice la unidad de gestión del riesgo que el que decretó la emergencia y que el que manda es el gobernador.
Entonces, ¿quién los entiende? Pero ¿qué manda en el Comité de Gestión del Riesgo y no en el PMU? A ver, si el PMU es un apéndice de lo uno, ¿por qué no pueden decir entonces reúnase en la gestión del riesgo departamental para que nosotros, o sea, no hay un interés en escuchar a la gente, no quieren escucharnos, se incomodan con nuestras preguntas. ¿Por qué? Porque las preguntas son sentidas, porque son la diferencia entre un mundo creado y fabricado aquí en Bogotá y la realidad, y la contundencia de la realidad. Y son dos mundos que no se encuentran y que ellos quieren hacerlos encontrar de manera forzosa, forzada, en un informe y en cifras. Eso no se encuentra, no se va a encontrar, porque sencillamente la gente está inconforme y la única manera de ocultar esa inconformidad es con sus informes y con que no nos encontremos, con que no nos miremos la cara para que quede un registro, ya sea fílmico, ya sea en cualquier lado, de que nos encontramos y que hicimos las preguntas que teníamos que hacer y que no hubo respuestas como hoy, que no las hubo. No es que eso es un problema de la ANLA y la ANLA, no es que eso es un problema de la Unidad de Gestión del Riesgo, y entonces pónganse de acuerdo. Para nosotros la sensación, pero lo digo a título personal, Colombia no tiene Estado, porque si tuviera Estado, nosotros no estaríamos en la situación que estamos. No lo tiene, porque cuando el gobernador, el alcalde de Medellín y el gerente de EPM dijeron perdimos el control, si Colombia hubiese tenido Estado, había tomado el control de esa situación y no nos hubiera dejado en esta situación tan espantosa. No tiene. Y venimos acá a buscar el Estado y el uno le dice al otro y el otro le dice al uno. Y ya, y nos dejan así a la deriva. La misma situación que estamos viviendo allá, no. Hicimos una sola pregunta, ¿hasta cuándo va la emergencia? Necesitamos una fecha límite. No nos dejen en la angustia permanente, que nosotros preferimos morir a que nos dejen en la angustia, porque eso no es vida, así no puede vivir nadie. Ese es el dolor de la desaparición forzada. Justamente esa es la diferencia. Y muchas personas en el cañón contaban sus historias. Yo me hago torturar lo que sea con tal de que mi familia tenga el cuerpo. Esa es la diferencia, es una diferencia enorme de la posibilidad de hacer duelo, de la posibilidad de reconstruir tu vida, pero no, de que no te dejen en un estado de angustia permanente, de no saber qué pasó, está vivo, está muerto. Ese estado de angustia es insoportable para el humano. Y lo es para los animales, y lo es para todas las especies. Por eso es que es un delito de lesa humanidad, por eso es que no prescriben el tiempo. Eso es lo que nos están haciendo, porque la unidad de gestión del riesgo sale y nos dice, no, es que se van a tener que acostumbrar al riesgo. ¿Cómo se les ocurre decirnos eso? No, eso no se puede extender en el tiempo. Nosotros estamos pidiendo una fecha y nosotros como pueblo somos capaces de tomar decisiones, así sean dolorosas. Pero díganos, ¿se va a caer o no? Díganos hasta cuándo, pero no nos deje así, porque eso es la misma sensación de la desaparición forzada, es la misma. Uno necesita darle sepultura a sus seres queridos, necesita ver que está muerto, lo necesita. Todas las culturas lo tienen, todas las tradiciones, y aquí se les ocurrió que eso no es importante, que 82.000 desaparecidos en Colombia no son importantes, que la unidad de búsqueda de desaparecidos no es importante. No, aquí hay otras cosas más importantes, que la fiscalía no se pone de acuerdo cuántos son los desaparecidos, no sabe cuántos son. En un país, en los ríos que están llenos de muertos, no es solo el nuestro, no, el río Magdalena, en el Guaviare, en todas partes. Pero necesitamos encontrarlo, porque es que una sociedad que no respete a sus muertos no tiene futuro. No lo tiene, tiene que respetar sus muertos, tiene que saber el lugar que tienen sus muertos. Si usted no sabe el lugar que tienen sus ancestros, sus antepasados, sus muertos, usted no puede saber para dónde va. Esa es la historia que nosotros estamos tratando de que se entienda. Desde ahí entendimos, el problema de Hidroituango no es técnico, no es político, ni siquiera es armado como lo decíamos. El problema es ético. Hidroituango tiene el corazón podrido, es la muestra de lo que pasa en Colombia. Aquí el problema es ético, profundamente ético, y nació mal, y sigue mal. Y quieren resolverlo con asuntos técnicos, con un peritaje. Hay que resolver primero el problema ético, pues si no, esto va a seguir pasando.
va a ser después otra represa, como las que quieren hacer ahí mismo en el cañón. Más abajito, EPM ya está haciendo los estudios para hacer Hidroespíritu Santo sobre el río Espíritu Santo, sobre el cañón del río Cauca, o sea, la desembocadura del río Espíritu Santo al río Cauca, pero es que el río Espíritu Santo es una falla geológica en sí misma. Entonces no, para nosotros, pero ¿cómo se les ocurre? Es que ese río tiene otra dinámica. No se metan con ese otro río. Entonces ya no solo es este, que es bien poderoso, bien fuerte, sino el otro que se mueve de maneras distintas. No, pero tienen que hacer un montón de cosas, son un monstruo tras otro monstruo. Antes era Cañafisto, que está más arriba. Ni siquiera es Hidroituango. Hidroituango es el primero de una serie de megaproyectos. El otro es de 900 y pico de megavatios. El otro, le dijeron la ANLA como por disimular. Le dijo, no va a tener licencia ambiental Cañafisto. ¿Por qué? Porque ese bosque seco tropical está en vía de extinción. Ve qué tan raro si es el mismo bosque en todo el cañón. Y entonces le dice al uno que no le da permiso y a Hidroituango sí, y nos destruye uno de los bosques mejor conservados, que está en vía de extinción en el planeta, que hay especies que no están en otro lugar. Eso también nos duele muchísimo, porque nosotros necesitamos saber para dónde se fueron las guacamayas. Nos responden absurdos que no, que las reubicamos, por Dios. ¿Quién les va a creer semejante pendejada? No, es que reubicamos las guacamayas. Entonces sí, la claridad es, o nos creen pendejos, porque nosotros lo hemos sentido así, cuando a uno le dicen tanta pendejada, nos creen pendejos, o creen pendejos a todo Colombia. No solo nosotros sabemos lo que nos están diciendo, pero Colombia lo entiende. Sabe que las guacamayas no se pueden reubicar. Sabe que no es posible. O sabe que una falla geológica, como lo dijo el gerente, no llega. Llegó la falla geológica. ¿Qué es eso? O sea, me creen pendeja, creen a todo el país pendejo y nadie hace nada. Es decir, o usted es pendejo o se hace. Porque si no hace algo, porque tampoco vemos como que haya una opinión pública que esté diciendo algo, que esté haciendo, que no, ha crecido la solidaridad. Se ha comprendido mejor el problema, pero el problema de Hidroituango es de todo el país. Entonces nosotros sí sentimos una soledad profunda cuando dicen Hidroituango es Colombia. Y entonces nosotros, ¿qué somos? O sea, la gente, ¿qué es? Si Hidroituango es Colombia, entonces los afectados, ¿qué venimos siendo? Nos sacaron del país, nos desterraron de una vez, desaparecimos por fin, así como ellos dicen que ya no hay gente. Cuando ponen esas frases y hay un montón de gente haciendo cadenas de oraciones para que se salve Hidroituango, y no nosotros, y no las guacamayas, y no los osos perezosos, y no los tigrillos, entonces quiere decir, aquí hay dos países que no conversan, que no se conectan, y hay un problema ético en la mitad que nos parte. Y eso va a tener que resolverse porque o sea, es una sociedad que no tiene futuro. O sea, nosotros no vemos allá cómo vamos a salir de este problema. Pues yo creo que siempre hay muchas cosas por hacer, siempre. O sea, ideas nunca nos han faltado. Es lo único que no nos han quitado, las ideas. Hay un montón de cosas por hacer. Ya lo primero que hay que hacer es, para nosotros, es primero que se entienda del lado de quién debe estar la solidaridad. O sea, que se entienda que hay un victimario y unas víctimas. O sea, ese es el ejercicio comunicativo que nosotros queremos hacer. Así como lo decía el compañero ahorita, es que ¿cómo me va a dar la comida quien me hizo este daño? O sea, es que yo no quiero esa comida. O sea, ¿por qué no me la puede dar otro? O sea, ¿cómo así que el paramilitar viene, me mata a mi familia y después yo le tengo que recibir la comida a él? ¿Por qué me ponen en esa situación? O como nos pusieron una vez en una audiencia de un paraco en Medellín, que el juez se para y nos dice a las víctimas, le tienen que dar la mano. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Déjeme decir que no, déjeme. O la compañera, déjeme decir, no le perdono. Se lo dijo al paraco, no le perdono. Déjeme decir que no. Lo primero que hay que hacer es que nos dejen decir que no. No le quiero dar la mano al paraco, no lo quiero perdonar, no quiero, déjeme. Aquí hay que decir no.
no, déjeme decir no. Entonces, la primera cosa que nosotros estamos diciendo es, déjenos decir que no, pero tiene que haber más gente que se atreva a decir que no, que esto no está bien, que aquí hay cosas que no están bien, que no queremos perdonar a EPM, que no nos dé la comida EPM, que no nos tengan los albergos EPM, que es que para nosotros es el que nos causó este daño. Lo que nosotros queremos es que se entienda quién es el victimario y quién es la víctima, porque si no, no podemos resolver nada. Hay que partir de ahí. Y lo otro, que nosotros estamos tratando de que nos ayuden, porque para nosotros hoy lo más importante es el ejercicio comunicativo. O sea, poder decir, tenemos que venir a Bogotá porque no tenemos espacios en Antioquia, porque como no nos consideran paisas por oponernos, entonces allá es muy difícil comunicar. La carga cultural, la carga de ese peso tan grande del ser paisa, nos cae toda a nosotros. Nos toca, bueno, entonces ¿en qué espacios podemos? ¿En dónde sí podemos conversar? ¿Sí podemos decir? Para que después de comprender se pueda actuar. Entonces, primero comprender, uno, quién es el victimario, dos, quién es la víctima, tres, cuál es el problema. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Qué es lo que realmente está pasando aquí? Para nosotros poder plantear la solución. Para nosotros la solución es dejen el río libre. Dejen los ríos, no solo el río Cauca, dejen correr los ríos libres. ¿Por qué no pueden dejar correr los ríos libres? No, que es que generan energía y que hay gente de una generación que está de acuerdo con las hidroeléctricas. Pues sí, pero es un sentido de, pensemos en la libertad, pensemos en que es un cuerpo vivo y conversemos sobre eso, sobre lo que nosotros sentimos que es el río, que quizás es distinto el río Bogotá al río Cauca, puede ser, pero conversemos sobre los ríos, conversemos sobre las montañas, que son actores que deben ser consultados. En esas consultas previas, en esas consultas a las comunidades, deben salir esos actores. ¿Por qué no encontramos manera de comunicarnos con la montaña? ¿Por qué no encontramos manera de comunicarnos con el bosque, con el agua, pero con el agua como ciclo, no como recurso? Que eso es distinto y la comunicación se da distinta. El agua como ciclo, pues entonces está aquí, en esta piel que suda, en estas lágrimas y que se están evaporando y que tienen una lluvia y que va a caer, o sea, el agua como ciclo vital. Porque si no nos ponemos de acuerdo ahí, entonces por eso es que decimos, no, si son buenas, no son buenas, no, comuniquémonos de otra manera, preguntémosle a esos otros seres a ver si estarían de acuerdo con eso. ¿Cómo le preguntamos? ¿Es que hay una manera solo humana? No, la comunicación no es solo humana. Nosotros la sentimos en el cañón, los árboles se comunican entre ellos. Hoy la sentimos. Sabemos cómo está sufriendo el cañón y cómo está sufriendo el río. El río habla, como nosotros lo decimos. Lo que pasa es que nosotros no lo entendemos. Entonces el problema no es del río, el problema es de falta de entendimiento nuestro. Pero nos creemos en ese egocentrismo humano. No, es que nosotros somos los dueños de esto, no, él está hablando, ya habló, ya tomó una decisión, ya se expresó y ya comunicó. Nosotros tenemos es que saber entenderlo. Para nosotros es ese diálogo. Bueno, hay otros seres que se comunican de manera distinta, eso hay que escuchar qué es lo que está pasando para poder superar el problema. Para nosotros es, todos queremos seguir siendo libres, nadie quiere estar en una cárcel. ¿Por qué? Porque quieren que un río sí esté en la cárcel si usted como persona no quiere estar en una cárcel. O sea, porque no es que yo esté extrapolando lo humano a no, pero quiero que hay un punto de partida. Nosotros decimos, los ríos deben seguir siendo libres porque de eso depende la cultura del río, porque de eso dependen unas formas de vida, o sea, de eso depende también lo humano. ¿Y qué es después de entender quién es la víctima, el victimario, de entender el problema y de reflexionar sobre cómo comunican los otros seres? ¿Qué hay que hacer? Pasar a la acción. ¿Y cuál es la acción? La acción política de movilización, la acción crítica de hacer documentos desde tu área, desde la tuya, desde todos, de salir, escribir, de publicar, de hacer pancartas, de eso, de sensibilizar, de que seamos cada vez más, de decir aquí, de decir allá y de que nos acompañen
en la Procuraduría, a decir, oiga, es que no están solos, ellos no son los que están locos, es que hay otra gente que está pensando, que nos acompañen a la ANLA, que nos acompañen a todas esas instituciones para que ellos tomen decisiones que nos favorezcan o, en el mejor de los casos, que nos dejen tranquilos y que la sociedad nos ayude a tener una tierra, a reconstruir el proyecto de vida, a hacer nuestros bolsos, nuestras cosas, porque eso finalmente va a hacer surgir la esperanza. ¿Por qué no nos dan tierra? ¿Por qué? Porque nos han querido arrebatar la esperanza. Eso es un movimiento social, es un movimiento de esperanza, eso no es nada más, no es ni para luchar contra el Estado, ni porque queramos el poder, o sea, esas cosas que nos dicen que es que no sabemos ser como es, no, nosotros nunca hemos querido, ¿cuál poder de qué? Si la gente está sobreviviendo, porque queremos una tierra, una vivienda digna, que la niña de la compañera, del compañero, no esté pensando todo el día en que cuando se viene papá la avalancha. No, eso no lo queremos. Queremos estar tranquilos, que haya comida, comidas, ya, y que nos dejen quietos. Eso se puede hacer, claro que se puede hacer. Si mucha gente decimos, bueno, ¿cómo hacemos para que comprar una tierra allí, otra allí, o cómo hacemos, en dónde, para dónde nos vamos? Se puede, claro, podemos reconstruir, allá hay un montón de tierras, ¿de quién son esas tierras? Eso es otro problema, pero bueno, pero nosotros creemos que es posible, que es perfectamente posible, que hay un montón de cosas por hacer y que se puede recoger comida y que podemos sembrar y que podemos hacer lo que nos gusta hacer, y lo que nos gusta hacer es no estar en la ciudad. Se define por oposición, sí, pero es que la gente no quiere vivir en la ciudad. O sea, hay mucha gente, los que fuimos desplazados, que fuimos por la violencia de la ciudad, que entendimos la violencia de la ciudad, no, yo no quiero eso, yo quiero estar allá. La violencia de la ciudad es un control absoluto. Te quitan el agua cuando ellos quieren, te quitan la energía cuando ellos quieren, te quitan lo vital. Aquí, si no llega la comida a la central de abastos, sencillamente no hay comida. Entonces tienes que pensar como ellos digan, tienes que hacer lo que ellos digan. El sentido estricto de la libertad, es muy difícil el ejercicio de libertad en una ciudad. No queremos eso, porque el ser cañonero es profundamente libre. Entonces, ese es el problema que tenemos hoy. O sea, díganos primero qué pasó, porque tenemos un debate enorme sobre lo que pasó. No, es que lo que pasó fue que se derrumbó el túnel. No, señores, eso no fue lo que pasó. Eso no fue lo que pasó. No, pero es que los estudios técnicos, los no sé qué, eso no fue lo que pasó. Porque antes de que se derrumbara el túnel, ya había represamiento. Ya lo había. ¿Quién lo generó? ¿Dónde está? ¿Por qué no nos dicen la verdad? Pues primero hay que tener un punto de partida de qué originó el problema. Entonces, claro, lo primero que hacen es distorsionar el punto de partida. Para poder distorsionar el resto de la historia, tienes que distorsionar el punto de partida, que en historia es el hito fundacional. Si distorsionas el hito fundacional, cambias la cultura. O sea, eso es una cosa gravísima. Distorsionaron el hito fundacional de esta crisis. El momento en el que se parte antes y después, eso lo distorsionaron. Ese momento no está claro. Para nosotros no fue en el momento en el que se tapona el túnel, ni tampoco se tapona de manera natural. No se tapona. Entonces, lo primero que hay que aclarar es cuándo empezó la crisis y qué originó la crisis. O sea, eso es porque si dejamos que siga esta distorsión de la verdad, ya después no se va a poder recuperar. Eso es lo que pasa en la historia. Entonces, la historia oficial va a ser el famoso túnel que se derrumbó y no los famosos, para nosotros, los famosos 2 túneles que ellos taparon con cemento. ¿Por qué los taparon? ¿Quién les dio permiso de que los taparan? Sabían lo que iba a pasar. No habían terminado el berraco muro. Y nos hacen esto. Esa es la crisis, no la otra. Pero ellos todos los días se encargan de pagarle un montón de dinero a los medios para que repitan y repitan y repitan que fue el bendito túnel. El túnel se comportó por la presión del agua, o sea, no tenía otra cosa que hacer si no estaba revestido. Esa es la potencia y la fuerza de estar organizados.
los unos nos comunicamos a los otros. Eso fue lo que salvó la vida, no ellos, ni con su rescate, ni con nada. Esa es una verdadera gestión del riesgo, que la gente se organice. Eso es gestión del riesgo. Si estamos organizados, podemos saber qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Punto. Nosotros no necesitamos que nos digan ni para dónde irnos, ni cuándo irnos, ni qué comer. Nos digan qué está pasando, por qué pasó, quién lo originó, qué van a hacer ustedes, y nosotros decidimos por nuestra vida. Que eso sí es muy berraco. No hemos cometido un delito, no hemos hecho nada, y entonces estamos encarcelados. Encarcelados allá, deciden qué comemos, cuándo salimos, se pide permiso para salir. O sea, es una vida indigna. En todo el sentido de la palabra no puede ser peor. Es un campo de concentración. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Ese campo de concentración, en cualquier momento no. ¿Qué les dijeron a la gente? No, ya se tienen que ir. O nos dijeron es que se tienen que ir de las escuelas. ¿Cómo así que se tienen que ir? Pero es que ¿quién llevó a la gente a las escuelas? Y entonces ya no, es que no pueden decir que no, se tienen que ir y se tienen que ir para donde yo diga, para el campamento Sevilla, que nos costó 3.000 millones. Nosotros decidimos el campamento Sevilla. ¿La gente lo decidió? No, no lo decidió, porque no la dejan decidir. Hicieron el campamento Sevilla en medio de un nacimiento de una quebrada, porque toman decisiones tan absurdas. No es que ahí no se veía, solo se veía un poquito de agua. Así me responden. Tiene un poquito de agua, pues porque así nace el agua. Primero nace un poquito, se junta con otras y va haciendo un río. Pero es que no nace un gran río de una vez. ¿En dónde ven eso? No sé, del deshielo quizás un gran río, pero aquí en estas montañas no. Entonces, claro, desconocimiento del territorio, hicieron ese campamento allá. Hoy le están diciendo a la gente, primero se tenía que venir para acá, se tiene que venir para acá. Y después ahora se tiene que ir para allá. Y cuando sea ya que pase algo, entonces se tiene que ir para allá, y después para allá, y después para allá. ¿Y cuándo recuperamos la libertad? La posibilidad de decidir algo tan básico como en dónde estar en este mundo. Pues, absolutamente elemental. Hasta para los desplazados. Lo decíamos, los que hemos sido desplazados, que sentimos, ni siquiera esa palabra, me gusta el desarraigo. Los que hemos sido desarraigados, que nos arrancan algo de acá, que es el querer estar ahí y no poder. Tenemos la esperanza de volver. Siempre se tiene esa esperanza. Todos tenemos esperanza. Los que se van para otro país tienen la esperanza de volver. Con este megaproyecto no se puede. Sencillamente te quitan la esperanza de volver. Por eso decimos que es peor que la guerra. Genera más desplazamiento que la guerra. Genera un sentimiento peor que la guerra. Porque quieres volver y ya el territorio no está. Está destruido. Desde el derecho al retorno desaparece, porque lo destruyeron. Los desplazados por Hidroituango no van a poder volver nunca, porque ya el territorio no es el mismo, no es el mismo. O por el riesgo abajo, o por la inundación arriba. Los desplazados por una mina, tampoco. Los desplazados por el extractivismo, por el desarrollo, no tenemos posibilidad de retorno. Y eso es lo que el país debería comprender. Es mucho más grave que la guerra. La guerra, por más bombardeos que ha habido en Ituango, nosotros teníamos la esperanza de que algún día eso se cuadraba. Y volvíamos. Entonces uno siempre tiene, por más bombardeos que ha habido, por más masacres, uno tiene la esperanza de volver. Ya no.